Bienvenidos a Estrategas, porque la comunicación tiene mucho que contar. En este podcast hablaremos sobre el experto invitado que tenemos aquí, es Alejandro Sosa. Es un productor dentro del programa Día a Día y tiene como objetivo ver toda la parte de lo que es la cultura, la sociedad, las vivencias e historias humanas del país. Me presento, soy Antonio Almeida, estudiante de la carrera de Comunicación Corporativa de la UDLA Ecuador. Acompáñenos a conocer sobre este aprendizaje y antes de comenzar, Alejandro, quiero que me expliques brevemente sobre ti y cómo ha sido tu trayectoria en el ámbito de la comunicación. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Yo soy Alejandro Sosa, soy actualmente productor en Día a Día de los reportajes que realizamos. Y mi trayectoria en el ámbito de la comunicación empezó en realidad desde muy pequeño. Yo cuando tenía este interés de estudiar cine, entonces estudié cine efectivamente en la Universidad San Francisco y la carrera de cine y producción audiovisual. Entonces desde ahí pues ya empecé a adquirir varias herramientas con respecto a la comunicación. En ese ámbito era con respecto a para contar historias de ficción más que nada. También tuve una clase de documental, pero mi interés era en comunicación para historias de ficción. Después fue que me fui adentrando más a la parte de periodismo o de documental en otros semestres de la universidad y empecé trabajando en Enchufe TV, en un bloque que realizaron de algunos sketches y bueno, claro, esto era contar historias pero ficticias. Entonces era la comunicación con respecto a eso y después fue que empecé a trabajar en Teleamazonas y eventualmente en Día a Día, dentro de Teleamazonas, del programa Día a Día, como productor, como asistente de producción, también manejando las redes, el archivo de Día a Día y también he salido al campo para realizar un par de veces también realización y trabajo de cámara. Perfecto, has tenido una gran trayectoria. Veamos, tenemos como eje lo que son los microreportajes. Dime, ¿qué define un microreportaje y cuál es el valor dentro de lo que es la comunicación institucional? Un microreportaje en realidad lo que es un reportaje un poco más pequeño. Es decir, un reportaje es una pieza periodística que trata sobre algún tema de interés, ¿sí? Y en base a una investigación previa que se hace con un enfoque específico y básicamente un reportaje puede durar hasta 1 hora y un microreportaje lo que es esto, pero un poco más corto con respecto a su duración, eso es lo que lo define. Es como puede ser unos 5 minutos de duración, es pequeño. Perfecto, y dime, ¿por qué crees que las organizaciones han optado por este tipo de formato breves en sus contenidos? Pues yo creo que tiene algunas ventajas. Tiene dos lados, ¿no? Hacer contenidos breves, por un lado, depende mucho del tipo de contenido. Por ejemplo, hay temáticas y esto depende del contenido, el tema que se elija para tratar. Por ejemplo, si escogemos una temática, un reportaje sobre papas fritas, ¿sí? Hay que considerar si es un tema que amerita una duración extendida, como un reportaje normal, o si en este caso basta con un micro reportaje, una duración más pequeña, para poder tratarlo tranquilamente. Otros reportajes también depende mucho del enfoque. Por ejemplo, si se quiere hacer sobre el mismo tema, sobre la papa, un enfoque histórico, un enfoque más cultural, entonces posiblemente esto requiera más tiempo para tratar a fondo este tema y de esta forma quizás sea más apropiado un reportaje más extenso. Pero la ventaja del micro reportaje, por un lado, es que nos permite comunicar más temas, porque al ser más cortos, entonces por ejemplo en Día a Día tenemos 1 hora al aire. Al hacer reportajes no micro, pero cortos de unos 10 minutos más o menos, tenemos la posibilidad de tratar al menos unos 4 reportajes por programa, al ser cortos. Si fueran más extendidos, tendríamos menos variedad en el tema. Y también otra ventaja es que al ser cortos, permiten que la retención de la audiencia sea un poco más efectiva, porque a medida que es más extendida la duración de un contenido, de un video, de un reportaje, en todo sentido, no solamente en la televisión, también en redes sociales, a medida que es más extenso el video o el contenido, suele haber menos retención, ¿sí? Porque la gente se suele aburrir. Entonces, un micro reportaje permite que les demos información puntual, precisa, concreta a la audiencia de forma de que siempre sea interesante y que siempre haya contenido de valor, sin mucho relleno para que no haya espacio que se aburran.
Ajá, es muy cierto que toca como englobar grandes temas en algo muy corto. Y dime, con esta dificultad, ¿es difícil lograr este impacto institucional en un formato tan corto? Pues sí tiene sus retos el hacer, justamente como tú dices, un reportaje corto. Tiene sus retos como, por ejemplo, en un poco tiempo, si hablamos de microreportajes, entonces en 5 minutos tú tienes que encapsular todo lo importante con respecto al tema que estás tratando, ya sea un tema social, ya sea un tema médico, un tema científico, cualquier tema que estés tratando, ese es el reto, en buscar qué es lo importante, tener bien claro eso, y esto viene desde la parte ya de investigación, desde cuando uno empieza a pensar en el reportaje que quiere hacer, qué es lo importante, qué necesito contar, para que de esta forma en tan poco tiempo podamos contar justamente todo este tipo de contenido. Y justamente esto, bueno, les sirve en el caso de día a día, por ejemplo, porque nosotros siempre nos centramos justamente en que nuestros reportajes sean veraces y que siempre tengamos una investigación bien meticulosa, principalmente también con respecto a los testimonios y las voces que escogemos que sean parte de nuestros reportajes, que es también otra cosa súper importante. Entonces es un trabajo de básicamente ver qué es lo importante realmente, qué es lo importante de este tema para poder incluir aquí, y que lo que no es necesario, lo que no trasciende, lo que no aporta, simplemente toca tomar esa decisión de, en este caso, no es necesario incluirlo en el reportaje. Correcto, y justo que mencionaste la parte de los testimonios, ¿cómo afecta la selección de testimonios en un microreportaje para la credibilidad de la empresa como tal? Claro, es súper importante, en mi opinión. Yo creo que escoger los testimonios apropiados y las voces apropiadas es de lo más importante para un reportaje, porque a la final esto es lo que transmite la información importante que uno quiere comunicar. Entonces, es sumamente importante que haya una investigación sobre los testimonios que se quieren conseguir para poder dar la voz a estos reportajes. Entonces, esta investigación tiene que ser exhaustiva de cuáles son las personas más calificadas, con más experiencia, que pueden responder las preguntas que nosotros queremos hacerles. Entonces, es una investigación aparte muy importante y que hay que hacer para poder seleccionar, hay que ser selectivos con las voces que van a estar en el reportaje para que pueda ser, y también no solamente con respecto a su profesionalismo, porque sí, tienen que tener bastante profesionalismo y conocer sobre el tema, pero también es importante que sean buenos comunicándolo, porque hay muchas personas que pueden ser muy buenas con respecto, y que tienen mucho conocimiento con respecto a su área, pero no son buenos comunicadores. Entonces, a la final, todo eso es lo que importa, que puedan transmitir eso a la audiencia, a las personas. Eso es muy importante. Entonces, tiene que ser un proceso muy selectivo de quiénes van a ser las voces en los reportajes. Es esencial. Perfecto. Y ahora, ¿qué papel, dime, juega la edición por la parte de imágenes, sonido, música en la construcción, ya sea positiva o negativa, de la marca? Pues la edición, a la final, lo que hace es determinar el orden y el storytelling, como se dice, ¿verdad?, de cómo se va a contar este reportaje. Y también es muy importante porque en la edición se determina qué va y qué no va, qué es lo que incluimos y qué es lo que no incluimos. A la final tenemos que entender que cuando hacemos un reportaje, un microreportaje o alguna pieza de algún contenido, nosotros somos quienes le decimos a la audiencia, esto es lo que tienes que ver, ¿sí? Lo que está en la pantalla es lo que nosotros hemos decidido que es importante que ellos vean. ¿Sí? Si algo no está, es porque nosotros tomamos la decisión de que esto no es relevante, esto es lo que ustedes tienen que observar. Y todo esto sucede tanto en la parte de cámara, en la grabación, como en la edición. En la edición es muy importante escoger qué es lo relevante para comunicar esta pieza, para comunicar este microreportaje, y también el orden en el que vamos a contar estos eventos, estas secuencias. Depende también mucho del tipo de reportaje, para que de esta forma sea muy comprensible para las personas y que se comunique de la mejor manera. Y dime, tal vez tienes alguna experiencia que me puedas contar sobre qué aprendizajes personales has obtenido al trabajar con marcas o instituciones. Sí, bueno, hemos trabajado con algunas instituciones en los reportajes, por ejemplo, de día a día. Instituciones con profesionales médicos, con profesionales en la gastronomía, con profesionales en historia, con distintos profesionales y con algunas instituciones. Lo importante siempre es mantener una buena comunicación,
¿sí? Esto ya es una parte importante para la creación de un microreportaje en la parte de la preproducción del reportaje, que es básicamente esta comunicación que tiene el productor con la institución o con el entrevistado, con quien van a entrevistar. Tiene que ser una comunicación súper importante, que se establezca un buen vínculo entre las dos partes, entre, en este caso, día a día y las instituciones con quienes colaboramos. Ser bien claros con cuál es el tema, cuál es el enfoque del tema, comunicar las preguntas guías más o menos de la entrevista a la institución para que le puedan pasar al entrevistado y que de esta forma se preparen. Es decir, no dejar espacios para malas interpretaciones, no dejar espacios sin comunicar y ser muy proactivos en ese tema, en comunicarse bastante, constantemente, estar también después de que se termina de hacer el reportaje, mantener esa comunicación. Nosotros con instituciones que hemos trabajado, se acaban los reportajes y de igual forma seguimos intercambiando, ellos nos proponen temas para realizarlo, conversamos. Es una relación que se tiene que establecer entre las instituciones para que de esta forma pueda durar mucho tiempo y de esta forma seguir produciendo reportajes. Perfecto, y por este lado de la ética, dime, ¿qué responsabilidad ética tiene el medio que produce el microreportaje sobre efectos en la reputación empresarial? Tiene una responsabilidad ética quien sea que realice, ya sea un microreportaje, un reportaje o contenido, una persona que tenga una audiencia considerable, porque a la final lo que está sucediendo es que tiene un impacto en la audiencia y una influencia en estas personas. Entonces, la información que se comunica tiene que ser, por un lado, información veraz, ¿sí? Esto tiene que ver con la investigación previa que se hace en el proceso de preproducción, el proceso de investigación de los reportajes, que es el corazón, se podría decir, del reportaje. El contenido es el corazón del contenido, la investigación que se hace para conseguir información veraz. Eso es muy importante, porque de esta forma se comunica esta información a las personas y se construye una credibilidad. Entonces tiene un gran peso ético, porque lo que tú le digas a las personas cuando ya tú construyes esta credibilidad, las personas lo ven como cierto, ¿sí? Entonces, si tú comunicas información errónea o información equivocada, o si algún tipo de información que no haya pasado por este proceso de investigación, las personas, como tú tienes esta reputación de credibilidad, esta credibilidad, entonces lo van a creer y están creyendo algo que no es cierto. Entonces, a la final, tú tienes un impacto y una influencia en las personas, en sus comportamientos. Entonces, eso es muy importante, poder revisar la veracidad de la información para que las personas puedan estar tranquilas de que lo que se comunica es cierto y es un enfoque ético. Ya, y en tu caso, ¿has tenido que tomar tal vez alguna decisión difícil al momento de grabar o editar como tal un micro reportaje? Algunas veces, en el caso de testimonios, depende del tema. Usualmente cuando son reportajes del tipo humano, humanístico, es decir, testimonios personales, historias de vida, suelen haber los casos en los que tanto en la etapa de grabación, de filmación, cuando colocamos la cámara y grabamos la entrevista, como en la etapa de edición, hay que tomar ciertas decisiones con respecto a qué incluir o qué no incluir, porque estos testimonios suelen a veces ser muy personales y suelen a veces, por parte mismo de las personas a quienes entrevistamos, ellos nos dicen que aquí quizás prefieren no incluir esto o no incluir aquello, es un tema muy sensible, es un tema que quizás pueda desviar la atención de cuál es el enfoque del reportaje. Entonces, claro que hay que a veces tomar decisiones un poco duras de qué sacar y qué incluir en el reportaje y cómo manejar la información. Son decisiones que también se tienen que tomar con cierta sensibilidad, no es todo tan cerebral, sino también con una sensibilidad, porque a la final muchas de las historias que podemos contar son de personas, son testimonios humanos y tenemos que verlo como tal, no verlo como solamente un entrevistado o un activo para nuestro reportaje, sino como una persona. Entonces hay que tratarlo con esa sensibilidad y eso a veces puede requerir tomar decisiones con respecto a qué incluir o qué no para protegerle a esta persona, para proteger su integridad o para proteger su tranquilidad, lo que esta persona necesite. Listo. Ahora dime, ¿qué estrategias puede implementar una empresa tras la difusión de un microreportaje negativo? Si nos referimos a la recepción negativa de un microreportaje, bueno, hay varias cosas.
primero hay que analizar y evaluar cuál es la situación, cuál es esta recepción negativa, qué fue lo que provocó esta recepción negativa. Quizás es un tema del contenido, ¿sí? Quizás es un tema del contenido del reportaje, o puede ser un tema de la forma del reportaje, porque puede ser un tema de fondo o forma, la forma en la que se contó o algo que se contó. Hay que evaluar esto primero y saber cuál fue, qué es lo que la gente opina, escuchar a las personas, ¿sí? Hay que escuchar realmente esta recepción negativa, entender, leer los comentarios o el medio, cualquiera que sea el medio de comunicación, escuchar esta crítica, es muy importante escucharla, y a partir de eso ver si es necesario quizás hacer alguna especie de declaración o publicación para clarificar con respecto a lo que se esté hablando. Tiene que ser algo muy profesional siempre respetando y siendo íntegros con los valores y los principios de cada empresa y de cada institución. Esto es muy importante, que siempre esté sólido. Y cuando ocurren estas cosas, que siempre van a ocurrir críticas, siempre van a ocurrir situaciones en las que alguien va a tener algún disgusto con algún material o algún microreportaje que sacamos. Es normal, y es más, hasta a veces es una buena señal de que estamos llegando a varias personas, sí, que estamos llegando a mucha gente. Entonces, primero saber que es normal, que hay que aprender a escuchar estas críticas, hay que aprender a escuchar cuál es esta recepción, el por qué. Es súper importante siempre saber cuál es el por qué, y a partir de eso decidir qué hacer. Si hay que hacer alguna aclaración, si hay que reeditar el contenido que se publicó, o si es más pertinente borrar el contenido. Ahí depende de cada situación, pero hay que primero evaluar el porqué de esa recepción. Exacto, y ahí tener un buen feedback. Exacto. Y dime, pongámonos en otra situación, ¿qué acciones puede tomar una organización para aprovechar un impacto positivo de un microreportaje en su comunicación externa? Es muy importante que una organización, una marca o una institución tenga una persona que se encargue justamente de manejar a la comunidad, o como se conoce, community manager, alguien que esté a cargo de fortalecer y nutrir esta relación entre la audiencia y la institución, o la audiencia y el programa, la audiencia y la marca o el creador de contenido. Una persona que se encargue justamente de esta relación, porque es muy importante, a la final es lo que lleva adelante a la institución o a la empresa, la relación con su audiencia y con las personas a quienes les llega. Entonces, cuando, por ejemplo, hay un reportaje que le va muy bien, un contenido que le va muy bien, es importante hacer un seguimiento. Es muy importante hacer un seguimiento, que no se quede ahí. Por ejemplo, en día a día, cuando hay un reportaje que algunas veces hemos sacado con respecto a testimonios de personas, testimonios de vida, nos responden en redes sociales a decirnos que les impactó mucho, que quieren más información, que dónde podemos conseguir ayuda. Como por ejemplo, hicimos alguna vez un reportaje sobre adultos que no fueron adoptados, adultos que no fueron adoptados y se quedaron justamente en esa etapa. Entonces, cuando sacamos este reportaje, muchas personas nos escribieron para buscar más información, que tienen quizás conocidos que están en la misma situación. Entonces hay que hacer un seguimiento, decirles, claro, aquí de esta forma te podemos ayudar, ten esta información. Y también muchas veces lo que sucede es que surgen nuevas ideas a partir de esa buena recepción. En esta conversación con la audiencia es como una especie de ramificación que ocurre cuando hay esta buena recepción y esta comunicación efectiva con la audiencia. Surgen nuevas ideas, nuevas propuestas para los reportajes. Entonces siempre hay que estar bien pendientes de lo que dicen las personas y la audiencia, darles la información que necesitan y tener una persona a cargo justamente de esta comunidad y de esta relación. Excelente, nos llevamos un buen conocimiento de tu parte. Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio de Estrategas, porque la comunicación corporativa tiene mucho que contar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. En Facebook como Comunicación UDLA, en Instagram como Centro de Comunicación UDLA y en UDLA Channel en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como UDLA Channel S. Suscríbanse y manténganse en contacto para nuestros nuevos episodios, porque la comunicación corporativa siempre muestra nuevos desafíos y oportunidades. No lo olvides, sé el comunicador corporativo que el mundo necesita. Hasta la próxima.